Damos inicio al espacio de conversación que se encuentra en el contexto de precarización de la vida, de encarecimiento profundo, y nos acompaña Andrea Sato de Fundación Sol. Hemos tenido también la ocasión de compartir en otras ocasiones en un conversatorio que se organizó junto también a otros espacios en el contexto de la misma problemática. Así que ahora vamos a profundizar una una temática que se ha ido instalando con fuerza. Así que eso, Andrea, damos paso a que te puedas presentar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es interesante venir a hablar en profundidad en espacios populares, de comunicación popular y que también están anclados en los territorios. Bueno, mi nombre es Andrea Sato, soy investigadora de la Fundación Sol. Mis áreas de desarrollo principalmente han sido como de economía feminista, endeudamiento, historia del movimiento obrero y sindicalización, y últimamente he estado muy metida en temas de tratados de libre comercio e inversiones en el extranjero. Para darle un contexto, ¿cierto? Nos situamos en una crisis integral que se expresa en una tendencia al encarecimiento de la vida. Y su máxima expresión está en la alza sostenida de los precios en productos de primera necesidad. En estas explicaciones que han estado posicionadas, hace falta, y esta es la mirada que veíamos como colectivo, Pimiento en Rojo, que hacía falta una mirada crítica, una mirada más amplia que profundizara, que también ponga en el centro que quien está en crisis es el capitalismo, ¿no? Y estos problemas no suceden en una abstracción, sino sobre un modo de producción concreto. Por lo tanto, la primera pregunta que queremos abrir en torno a las causas de este proceso inflacionario, dónde podemos situarla, qué rol también juega el escenario político internacional. Bueno, es importante mencionar que la inflación es un síntoma de un modelo de acumulación que está en crisis, que no se inaugura la crisis hoy día, ni hace 2 años, sino que es una crisis sistémica del capital que se ha agudizado principalmente en la última década, y que finalmente en periodos como lo que son una crisis sanitaria, como lo ha sido la pandemia, o como lo son los procesos finalmente que llegan a los límites del proceso de acumulación capitalista, estas se han agudizado. La inflación y este escenario no está en un lugar abstracto, no está en cualquier modelo económico, es este modelo que se basa principalmente en la explotación de la fuerza vital de la clase trabajadora, tanto en el mundo asalariado como dentro de los hogares, y que en ese sentido, y esto es bastante interesante, que los procesos inflacionarios están totalmente vinculados también a cuando las personas empobrecidas tienen mayor nivel de acceso y por tanto mayor dinero. Los problemas inflacionarios no se dan cuando los procesos de acumulación están en las mismas manos de siempre, sino es cuando el dinero está no quiero decir repartido, pero hay más acceso al dinero principalmente en sectores empobrecidos. Pero ¿qué pasa cuando los sectores empobrecidos tienen mayor acceso al dinero? Es que los bienes y servicios se empiezan a encarecer. Entonces, finalmente, esto parece ser una rueda de no acabar. Wallenstein lo grafica muy bien en los análisis de los sistemas mundos, en donde dice que finalmente este modelo es bastante irracional, porque no hay nunca un momento en que la ruedita del ratón se detenga. Y también aquí hay que volver a los conceptos más clásicos de Marx, en donde dinero no es igual que valor. Por tanto, hoy día podemos imprimir billetes, más eso no significa que el valor de ese dinero se vaya a mantener, sino que va a disminuir. Y esto tiene todo que ver también con el entramado, y en esto desde Fundación Sol queremos ser muy claros. La desigualdad no solo es un síntoma del modelo de acumulación capitalista, sino que probablemente es un síntoma también del modelo desigual estructural. O sea, las personas que detentan el poder y que detentan por tanto el capital son quienes finalmente tienen concentrado este capital, y para mantener concentrado este capital y este poder necesitan que las personas empobrecidas no accedan a bienes y servicios, y por tanto, claro, te podemos pasar, no sé, un retiro de 5 millones de pesos, pero
aún así se va a encarecer la vida. El proceso inflacionario, por tanto, es parte de un modelo de acumulación capitalista y en este contexto, ya pasando a lo coyuntural y lo que estamos viviendo hoy día, claramente responde a distintas causas. La inflación no es algo que esté ocurriendo solo hoy día, sino que también lo hemos visto en Chile en los 70, después lo vimos en los 80 en la crisis de la deuda, en la crisis cambiaria de los 80, y hoy día lo estamos viendo con mucha fuerza nuevamente el proceso inflacionario, que es multicausal. Lo que es necesario también explicar acá es que la inflación no responde única y exclusivamente a que los trabajadores y trabajadoras tuvieron mayor acceso al dinero por los retiros. Hoy día estamos hablando de que en distintos países que históricamente han tenido niveles inflacionarios bajos, como lo ha sido Estados Unidos, como lo ha sido parte de Europa Central, hoy día están llegando a niveles de inflación de un 8%, un 7%, muy similares a los chilenos. Ellos no tuvieron retiro del 10%, no tuvieron IFE, entonces es algo que está sin lugar a dudas agravado por la crisis internacional. La guerra entre Ucrania y Rusia también tiene influencia que tiene que ver y está relacionado a distintos productos, por ejemplo el trigo, que es lo que más hemos visto que ha subido de valor, en donde la mayoría de las plantaciones a nivel global están ubicadas en esa zona. Y sumado a eso tenemos que observar el deteriorado sistema que hoy día estamos viendo a nivel de los límites bioecológicos de la misma tierra. Hoy día también estamos observando un proceso inflacionario que tiene que ver con que, por ejemplo, la alimentación, y en esto es fundamental, la discusión de la soberanía alimentaria, cómo la alimentación se ha estado encareciendo principalmente a causa de la crisis climática. Eso también genera inflación, pero es algo que parece que no es parte de los relatos de los grandes economistas que nos dicen que seamos responsables, que no exijamos otro retiro, principalmente porque que las personas empobrecidas tengan dinero lo que hace es generar inflación. Y parece que nunca hay un debate respecto a los niveles de desigualdad, cómo esto también genera inflación y finalmente cómo, insisto, cómo la inflación vuelve a ser un síntoma de un modelo de acumulación que principalmente es desigual. Eso. Bueno, sumamente interesante cómo yo creo que se logra situar una explicación que es tanto estructural como también distinguir cuáles son esos aspectos coyunturales. Y así, claro, como se devela la irracionalidad, es también la insensatez de una esfera económica sin día de la vida y que tiene una lógica inminentemente destructiva. Y esa puede ser el síntoma como la inflación y otros más. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, recientemente el gobierno lanzó su programa de recuperación económica titulado Chile apoya el plan de recuperación inclusiva. Desde sus primeros días y tras la conformación del gabinete quedó claro el carácter conciliador y mesurado que presenta en este sentido. ¿Qué opinión te merece dicho plan y podrá confrontar el brutal proceso de precarización de la vida obrera y popular? Bueno, lo que hay que mencionar desde ya es que el plan de recuperación económica, el plan Chile apoya, no, apoya inclusivo, por ahí va el nombre, Recuperación inclusiva. es un programa que tiene tres ejes fundamentales. El primero es, apoyo a las pymes, a las MIPYMES, que son las pequeñas y medianas empresas, vía transferencia directa desde el Estado, para poder reactivar el empleo principalmente en pequeñas y medianas empresas que han tenido que reducir su personal. Por otra parte está el incentivo al empleo femenino, que ahí no hay solo mecanismos para crear más empleo para mujeres, sino que también hay algunos mecanismos que tienen que ver con el cuidado de niños y niñas hasta los 4 años. Y el último, que es el más interesante porque finalmente es el menos focalizado y el más universal, es el que promueve un aumento del salario mínimo entre este momento, abril del 2022 y diciembre del 2022.
Me quiero centrar principalmente en el aumento del salario mínimo y cómo finalmente esto puede ayudar o no a las mejoras de las condiciones de las clases populares. Hoy día estamos hablando de que el salario en Chile, lo primero es que el 50% de las personas en Chile ganan 420.000 pesos o menos de forma líquida. Estamos hablando de que hoy día esa es la mediana salarial en Chile, 420.000 pesos. ¿Qué pasa? Esta mediana salarial está muy por debajo de lo que es la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas, que ya está en la línea de los 500.000 pesos. Entonces, estas reformas que vienen a aumentar el salario mínimo, a pesar de que puedan estar en una línea correcta, son insuficientes en un contexto donde la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora ha sido perdida desde los 80 hasta ahora. O sea, lo que vemos, por ejemplo, en la década de los 90 es una década de pérdida salarial, en donde los salarios no se reajustaron, en donde se desalinea totalmente el costo de vida con los salarios, y eso es los salarios hoy día en Chile tienen una deuda a arrastre, y eso es lo importante. Este aumento de 50.000 pesos que se quiere hacer, insisto, entre abril y diciembre del 2022, simplemente es insuficiente en un contexto donde vemos, por ejemplo, que el IPC acumulado de estos últimos 12 meses de 10%. O sea, estamos hablando de que una persona que ganaba 1 millón de pesos líquidos, que no alcanzan a ser ni el 20% de la población en Chile, hoy día, después de esos 12 meses, es como si ganara 900.000 pesos, perdió 100.000 pesos. Entonces, los niveles de inflación, el atraso salarial, finalmente todo lo que no se ha hecho en temas de salario mínimo en los últimos gobiernos, hoy día no es suficiente. En ese sentido, desde Fundación Sol, nosotros siempre estamos observando los datos respecto a la línea de la pobreza, y hoy día, abril 2022, con el último trimestre de la línea de la pobreza, el salario mínimo debería estar en 607.000 pesos brutos para poder cubrir la línea de la pobreza de una familia de un hogar de 4 personas, que es el hogar tipo en Chile, porque ahí líquidos quedaría un valor más o menos de 500.000 pesos. Entonces, aumentar el salario mínimo a 400.000 pesos sigue siendo insuficiente, independiente de que la línea, y que esperamos que sea el interés de todos mejorar la calidad de vida de las clases populares, pero sigue siendo insuficiente en un contexto donde todo está subiendo de precio, o sea, los salarios están desalineando aún más el costo de vida, y donde también no hay políticas que obliguen, por ejemplo, a la redistribución real de la riqueza. Si estamos hablando, por ejemplo, de que es difícil aumentar 200 lucas el salario mínimo, que claramente es una política pública difícil, bueno, pensemos en otros mecanismos que también permitan redistribuir. Una reforma tributaria que grave el gran capital, en donde los trabajadores y trabajadoras no tengan que, en este modelo tributario regresivo, no sean quienes sostienen los impuestos en Chile a través del IVA. Entonces, también podemos avanzar desde otros lugares en desmercantilizar también algunos derechos sociales, y eso sin lugar a duda tiene que ir también de la mano con mecanismos de redistribución de la riqueza, que no solo tienen que ser aumento importante en el salario mínimo, sino que también generar otras reformas que permitan la redistribución. Es interesante cómo se da la discusión del salario mínimo en Chile, porque nos dicen, bueno, va a aumentar a 500 lucas, va a aumentar a 400 lucas, después nos dicen que son brutas, pero nos dicen cifras, pero no nos dicen por qué esas cifras. Dicen, bueno, pongamos el salario mínimo en 400 lucas. Bueno, ¿por qué no en 399 o por qué no en 420? Esas cifras que nos dicen parecen más bien eslóganes que cuestiones que tienen que ver con un debate técnico informado, de decir, bueno, si estamos diciendo que el IPC acumulado de todo este año es de 10%, sí o sí el salario mínimo, la base sería que aumentara en 10%. Entonces, estos debates
son técnicos, pero son profundamente políticos, y que no se han dado en las últimas décadas en Chile. Nos dicen, bueno, aumentemos 10 lucas el salario mínimo. ¿10 lucas por qué? Aquí está anclado. ¿Por qué? Entonces, los debates políticos son técnicos, sin lugar a duda, pero no podemos seguir en este proceso en donde los debates son no solo superficiales, sino que parecen como promociones del retail. Bueno, vamos a subir en tanto tiempo, tanta plata, bueno, hablemoslo técnicamente. ¿Por qué 400 lucas? ¿Por qué no 450? Aquí se está anclando, especialmente cuando tenemos instrumentos en Chile, como la línea de la pobreza, que ese es otro debate de cómo se construye la línea de la pobreza, que más bien parece una línea de la sobrevivencia. Pero si hay indicadores que nos permiten decir, bueno, estamos esperando a que las personas no sean sean pobres. O sea, es tan irracional esto que personas que trabajan 45 horas durante su semana son pobres. Personas que están trabajando y que trabajan 45 horas son pobres. Y no solo esa persona, es pobre esa persona y todo su grupo familiar. Igual, claro, la acotación de que si bien hay una esfera que es técnica, la definición se da en un terreno que es político y de confrontación y de lucha y de movilización, y ahí en definitiva están las correlaciones de fuerza que actúan. Y también en qué medida el empresariado no cede en sus privilegios y en su abrumadora concentración de riqueza. Entonces están estos dos elementos que es importante también situarlos en el marco de posibilidades históricas que nos ofrece el presente. Es decir, claro, estas cifras no están justificadas, pero también necesita una comprensión de impulso político.